Cristian, ¿cómo eso del mensaje subliminal No, porque yo venía vestido de verde y después dice que hay que comprar dólares porque no es... La expresión de él fue que creía que esta demanda no es porque el dólar está barato. ¿Y vos qué decís? No, pero lo mismo que dijo demuestra que está barato. Ya le vamos a preguntar a Guillermo Acosta, porque él dijo, si uno mide, el dólar va caminando por debajo de la inflación. Quiere decir que el precio de los otros bienes, en términos relativos, sube, y el precio del dólar, en términos relativos, baja. Entonces hoy está más barato que a principios de año. Yo lo que digo es que especialmente el dólar paralelo y la demanda en sí no responde a que el dólar esté barato. El dólar está barato, evidentemente, si ha caminado... No solo este año, si uno se fija el año pasado, el anteaño lo va a encontrar. Ahora, en la convertibilidad el dólar estaba súper barato y no había ni arbolitos. En la historia uno se va a encontrar que las grandes corridas del dólar sea, a Alfonsín no le dieron corrida del dólar cuando puso el plan austral o cuando puso el plan primavera o cuando tenía la economía controlada. La gran corrida la tuvo cuando el dólar ni siquiera se puede decir si estaba barato o caro, porque a la mañana estaba un precio, a la tarde estaba otro y había un 40 o 50% de inflación mensual. Esa es la aclaración, pero en el fondo sí, el dólar está barato. Yo sí coincido que hay otras causas, y entre esas otras causas, ya vamos con Guillermo, tiene que ver además la crisis internacional, porque si uno mira los datos, por ejemplo en Estados Unidos, esta paradoja que siempre hemos dicho, que cuando hay crisis en Estados Unidos, la gente en Estados Unidos compra de todos modos deuda del tesoro, y de hecho ha pasado de nuevo, eso que los operadores llaman volar hacia la calidad, y eso se refleja en que hay salida de capitales de muchos países emergentes. Guillermo Acosta, gracias por venir. A ustedes por la invitación, pero me han dejado poco por decir. Ahora el turno tuyo. No sé, ¿está barato o está caro el dólar? ¿Hay problemas con el dólar? ¿Tenemos problemas? ¿Qué le decimos a la gente? El problema no es el tipo de cambio, el problema es la inflación. Digo, esa es la situación de fondo, porque uno escucha empresarios que dicen deberíamos tener un dólar de 5, 30 y pico, 5, 40 para ser competitivos. El problema es la inflación que justamente logra una apreciación del tipo de cambio real, que además le está pegando a la gente que menos tiene, que es la que tiene mayor propensión marginal a consumir. Digo, el problema de fondo es la inflación, que es lo que, sobre lo que se espera que el gobierno tome alguna medida. La fuga de capitales ocurre, y uno siempre dice fuga. La fuga no es que los capitales se van necesariamente, es dolarización de portafolios. Bueno, hoy lo que está ocurriendo es que se van, es decir, la gente quiere tener la plata en dólares y en dólares fuera del país, lo que explica que el tipo de cambio que resulta de la operación de contado con liquidación esté por encima del dólar blue o del dólar informal. Es decir, la gente ya no quiere dólares, sino que además los quiere afuera. Ahí hay una cuestión de incertidumbre, pero básicamente la dolarización de portafolios se da porque hay una expectativa de devaluación. La gente, ¿cómo lo siente? El dólar está barato. Si uno tiene el nivel de inflación que tiene, tomemos Santa Fe, 22% interanual y un dólar prácticamente planchado, la percepción es que el dólar está barato. Esto lo recogen los mercados de futuros. Tomemos ROFEX, que es un mercado nacional. A un año vista, el dólar rinde el 17, mientras que un plazo fijo debe estar 12, 13. La que se disparó es la BADLAR, que es la tasa para los depósitos de más de $1 millón, digamos, es para otro tipo es un inversor importante, ¿no? Pero pensemos para el común de la gente que puede tener un plazo fijo, el dólar está rindiendo más que el plazo fijo, digo, no hay una cuestión de confianza, hay una cuestión de rentabilidad, digo. Lo que el gobierno debería hacer, si estas cosas le interesan, es controlar la fuga, por otro lado. 3.000 millones en el primer trimestre, 6.000 en el segundo, 9.000 en el tercero. Vamos camino a superar el año 2008, que fue un año de crisis internacional, que en principio, como decía recién el profesor Blanco, cuando la crisis es internacional y parece que va a golpear a todo el mundo, es preferible estar mal pero en Estados Unidos, y además habíamos tenido el conflicto del campo con el gobierno, o sea, eran dos elementos que habían acelerado la fuga. 2008 fue el máximo con más de 23.000 millones de dólares. Este año vamos camino probablemente a superar ese récord. El problema es, gana Cristina Fernández con el 54%, más allá del problema inflacionario. Las reservas, si bien han bajado 2.000 o 3.000 millones de dólares, todavía hay una cosecha importante, que va a haber probablemente liquidaciones con respecto a esto. Las minas están liquidando también por este decreto. ¿Cuál es el grado de incertidumbre que existe más allá del proceso inflacionario como para que todo el mundo esté asustado? O, por ejemplo, no confíen y se lleven la guita afuera. Bueno, es que hay que ver para qué alcanza, qué respaldan la cantidad de dólares que hay. Los dólares pueden aumentar,
la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en el activo, pero hay que ver qué pasó con el pasivo. El pasivo se ha disparado en pesos que todos nosotros tenemos en el bolsillo. Pero además, el pasivo ha crecido mucho más del Banco Central a través de las LEBACs. Es decir, esa letrita, el Banco Central imprimía pesos para comprar más dólares y antes que lleguen al mercado le decía a los bancos comerciales, denme los pesos que yo le pongo estos papelitos. Si uno toma las estadísticas del Banco Central y queremos aplicar sobre ello un esquema como el de la convertibilidad y calcular un dólar conversión, es decir, cuál es el valor que resulta de comparar la cantidad de dólares que yo tengo con la cantidad de pesos que tengo emitidos, más las LEBACs, más los billetes en poder de los bancos, el dólar de conversión da cercano a 6. Digo, no es que acá alguien está inventando que faltan dólares. El problema de repente no está en el activo, el problema está en el crecimiento del pasivo del Banco Central, que ha sido desmedido para generar esta cantidad de dólares de reservas que vimos creciente en los últimos años. Uno puede calcular un dólar teórico, si quiere, no ir al de conversión, decir, bueno, los dólares no tienen que respaldar depósitos de los bancos oficiales del Banco Central, billetes en poder de los bancos, y ahí nos quedamos en 5 con el dólar teórico. Es decir, evidentemente faltan dólares. El gobierno se dio cuenta, antes de las elecciones no iba a hacer nada, está claro. El gobierno lo va a elevar el tipo de cambio, porque también le conviene, lo va a hacer de una manera muy controlada, al oficial, para demostrar que sigue manejando el mercado de cambios, pero el año que viene el gobierno el presupuesto dice que el gobierno va a pagar de los 10.000 millones de dólares de deuda que están nominados en dólares, 5.700 los va a pagar con reservas de libre disponibilidad. Reserva de libre disponibilidad es la diferencia, según el Banco Central, que hay entre la cantidad de dólares que tiene el gobierno menos las reservas divididas del tipo de cambio. Las reservas de libre disponibilidad desaparecen en diciembre. Hay que ver ahora el impacto de la liquidación de estas exportaciones. Pero como veníamos, desaparecían en diciembre. ¿De dónde va a sacar 5.700 millones de dólares si no hay? De acuerdo a la fórmula que les repetí recién, dejando aumentar el tipo de cambio nominal. Dejando aumentar el tipo de cambio nominal y yendo a los 4.80 que el ROFEX determina para agosto del año que viene, al Banco Central le aparecen 5.000 millones de dólares en las arcas, en sus arcas. Aumenta el tipo de cambio, recordemos que la recaudación es alícuota sobre un valor en dólares, un precio FOB que está en dólares, también recauda más. ¿Por qué no iba a hacer nada antes de las elecciones del gobierno? Porque no sabía cuál iba a ser el impacto en magnitud y en tiempo sobre la inflación y los salarios. Digo, hay algo que en economía nosotros denominamos pass-through, que fue extraordinariamente largo después de la gran devaluación que tuvo la Argentina. Digo, los economistas recién en el 2006 empezamos a decir cuidado con la inflación que estaba por debajo de un dígito. Me acuerdo que en este programa alguna vez hablamos de que era un 7 y nos empezamos a preocupar. 2006, habíamos devaluado en los primeros meses de 2002. El tema es ahora cuánto demora ese paso, ese traspaso de aumento del tipo de cambio nominal a los precios. Entonces, antes de la inflación estábamos seguros que el gobierno no iba a hacer nada. La pregunta ahora es, superada ya la instancia de la elección, que por otro lado, digo, todos teníamos mucha seguridad, como que la primaria fue la elección y la elección se transformó en plebiscito, tomando alguna palabra que me gustó mucho de Norma Morandini. O sea que seguridad política teníamos, incluso preelecciones, como bien decía Néstor. El tema es ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Medidas como las que acaba de tomar en este contexto, más que incrementar la oferta, lo que incrementan es la demanda. Digo, si había alguien que todavía no había ido al dólar, después de todos los comentarios de ayer a la tarde y de esta mañana, y finalmente hoy al mediodía tiene que haber ido a comprar. Y se tiene que haber encontrado con AFIP y con toda una serie de cosas que no hacen más que seguir incrementando la demanda. Claro. Si al gobierno le preocupa todo este problema, la cuestión central es atacar las expectativas. ¿Cómo ataca las expectativas? Atacando la inflación. ¿Cómo va a atacar la inflación? Es central el tema de los ajustes salariales del año que viene. Empresarios piensan en 15-18, gremios piensan en 30-35. Va a haber que esperar a febrero, cuando se abra la primera de las negociaciones, que para el gobierno nacional es fácil, porque es la de los educadores. Es decir, negocia el gobierno nacional, pero terminan pagando las provincias. Claro. Bueno, esa va a ser la primera y va a ser una prueba para ver si el gobierno realmente está interesado en corregir la cuestión de expectativas, ¿no? Guillermo, ¿vos tenés la sensación de que es posible para el gobierno ir mejorando el tipo de cambio nominal sin tener problemas con los precios?
Esa es la gran cuestión. En marzo va a ser la negociación salarial. Sí. De acá a marzo, el gobierno no tiene poder de fuego para sostener el tipo de cambio con esta realidad compleja que tenemos hoy hasta que llegue la discusión salarial y plantearse como objetivo recuperar el tipo de cambio para después de la... Pero sí puede dar señales. Digo, eso está claro, el gobierno podría anunciar ya señales. Algo leímos y esto por ahí a la gente la debe desconcertar, ¿no? Porque uno lee en diarios, escuchó en televisión, en radio, que probablemente haya un aumento de las tarifas para justamente descomprimir el tema subsidios y ergo el gasto público. Pero uno ve el presupuesto de 2012, se estimaba, según presupuesto para 2011, un crecimiento del 6% en los subsidios energéticos. Vamos a cerrar el año con un crecimiento del 63%. Y ya el presupuesto 2012 dice que van a crecer 19% los subsidios de la energía para el año que viene. Eso claramente no es una buena señal, digo. No está indicando que el gobierno quiere levantar un poco el pie del acelerador para controlar el crecimiento del gasto público. Digo, son señales a las que el mercado va a ir atendiendo. Hasta ahora no se tomó ninguna. Uno podría decir, bueno, la elección fue el domingo, claro, pero había bastante certidumbre sobre lo que podía ocurrir el domingo. Claro. Esto no pasa solamente en los subsidios de energía, los subsidios a transporte también ya estiman en el presupuesto un crecimiento importante para el año que viene. ¿Néstor? Sí, yo parto de un diagnóstico distinto. El gobierno para mí no va a tocar el tipo de cambio, es más, va a leccionar al mercado, se va a jugar a eso, como otras veces. Otros gobiernos les ha ido mal en eso, al menos viene con otra prédica y viene con otro antecedente, se va a jugar a transmitir una señal muy fuerte al mercado. Si el dólar sigue estando el dólar, el que se consigue, el de la economía en blanco, el que uno hace una transferencia bancaria y es el... Porque esa es otra diferencia con los dólares paralelos que hemos tenido en la historia. Generalmente el dólar paralelo era el dólar real. Y por el cual uno si compraba un auto, si hacía una transacción, si tenía que pagar un crédito, tenía que pagar, ir al arbolito y comprar era el dólar de la economía real. Hoy en día el dólar de la economía real sigue siendo el 4.26, 4.30, ante ese diagnóstico que es personal. Yo creo que coinciden que si lo mueve a 4.60, 4.70 soluciona el problema de cómo respaldar la base monetaria con las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante ese panorama, y que todavía tiene mucho margen, porque si bien acá ha habido inflación en dólares, cuando uno mira Brasil en los 10 últimos años ha tenido una inflación del 60%, pero hace 10 años el dólar estaba a 3 reales y hoy está, se va a estar a unos 60, ahora está... O sea, hace 10 años, con 100 reales se compraban 30 dólares. Ahora, esa cosa que valía 100 reales hoy vale 160, pero le van 100 dólares para comprar lo mismo, digo. ¿Inflación en dólares han tenido tanto o más que nosotros? O sea que tenemos mucho margen sobre nuestro principal socio, competidor, relación. En ese marco, concretamente, ¿qué hay si el gobierno no hace, no flexibiliza el tipo de cambio, lo sigue manteniendo, se sienta sobre eso y se banca los próximos 2 o 3 meses y en el trayecto, supongamos que encamina la negociación con el Club de París, que es un frente con el cual simplifica buena parte de los problemas de pagar la deuda del año que viene, por ejemplo? ¿Cuál es la lectura que haría el mercado en ese escenario? Bueno, es lo que yo estaba diciendo, señales. Uno lo que espera son señales. ¿Y financiación o ajuste? Totalmente. De O alguna sea, forma dicen el esto, gobierno tiene que financia o pensar en ajusta. financiar el año que viene. Pero eso no, digo, las cuentas a mí no me preocupan mucho porque el gobierno tiene cajas todavía donde recurrir. Digo, la cuestión del déficit, sí, este año volvemos al déficit, pero vamos a estar por debajo de 1% del producto. Digo, no es una cosa que preocupe. El tema es que esta generación de expectativas inflacionarias o expectativas de devaluación, lo que hacen es frenan todas las decisiones de inversión. Pero absolutamente la frenan. Si uno ve qué pasa con la industria desacelera, la construcción desacelera, la inversión desacelera, la tasa de crecimiento es positiva, pero es decreciente. Si vemos los últimos datos de lo que ocurre con el indicador de Ferreres de inversiones por mes, en los últimos meses vamos a ver una caída interanual importante. ¿Y cuál es la inversión que cae? La de equipo durable de producción, que es justamente la más reproductiva. La construcción sigue con una tasa baja, pero se mantiene, ¿no? Como reserva de valor y demás. Entonces hay indicadores que empiezan a preocupar mucho. La desaceleración es notoria de los últimos meses en lo que fue pasando en el mes a mes y vamos a converger de todas maneras. Digo, es preocupante, vamos a cerrar un año con un crecimiento del
5,5, muy probablemente era el escenario moderado que todos esperamos, pero las fuentes de crecimiento se van agotando. Es decir, ¿cuánto vamos a crecer el año que viene? Si seguimos con esta suerte de piloto automático. Dos hechos, digo, vos hablaste de desaceleración, hay un hecho importante, mientras la gente siga comprando dólares, vaya a comprar dólares, el proceso de desaceleración se va produciendo automáticamente. Automáticamente. Por otro lado, hay un pequeño aumento de la tasa de interés que ha volcado mayor cantidad de afluencia de depósitos en los bancos. Bueno, es decir, fue una de las herramientas. El gobierno venía vendiendo dólares y finalmente lo que hizo fue convalidar en los bancos comerciales el aumento de tasas. Digo, ahí va a hablar de por encima del 17%, y uno se quedaba un rato largo en el banco, podía conseguir mejor tasa. También hay que decirle a la gente, esto se da para aquellos depósitos de más de 1 millón de pesos, bien, ¿no? Es la tasa para grandes depósitos. La otra cuestión, porque el gobierno lo que quiere es mantener el consumo. Ahí quería llegar. El 70%, según los datos de INDEC para el primer semestre, indican que el 70% del crecimiento de ese 9,1 que marcó INDEC tiene que ver con consumo público y privado. Entonces el gobierno sube tasas, le está pegando el consumo. Claro. Lleva adelante un plan antiinflacionario, controlando el gasto, controlando emisión, le pega el consumo, que ahí es donde está justamente su caudal, su caudal político. Entonces, ¿es complicada la situación? Es complicada. ¿Es imposible mejorar? No, para nada, hay margen. Hay margen para hacer sintonía fina y navegar ahí en medio. Hay que manejar las expectativas y hay que esperar las señales del gobierno. Esperar, por ejemplo, saber quién va a ser el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre. Digo, el mercado espera señales de que este gobierno quiera comenzar a encauzar las cosas. No va a ser fácil, está claro. No va a ser. El grueso del crecimiento del gasto público, que hoy viene creciendo al 35, mientras la recaudación crece al 29, por eso tenemos déficit, es gasto corriente, y sabemos que los gastos corrientes implican derechos adquiridos. Entonces va a ser bastante difícil ir mejorando los números fiscales. Pero el mercado lo que espera son señales, no que se corrijan las cosas de un día para el otro. Lo de Europa, yo lo escuchaba recién a usted, estoy totalmente de acuerdo. El cortísimo plazo es para festejar. Ahora, no será cosa que dentro de 20 días el problema sea la deuda de Portugal y dentro de 40 el problema sea la deuda de Irlanda. Digo, resolvimos el del peorcito grado, con el que nadie se quiere sacar fotos, que es Grecia, que la verdad creo que hay una frase que hay que rescatar de Papandreou, que a la salida de una de tantas reuniones lo único que pidió fue respeto. Digo, porque me imagino lo que en las reuniones esas le habrán dicho al primer ministro griego, que esto fue lo que dijo: yo lo único que pido es respeto. No se va a solucionar todo en el corto plazo, pero hay que brindar alguna señal. Pero le pregunto a usted, digo, ¿qué margen político tiene el gobierno para ir retocando concretamente el nivel de crecimiento a través de un pequeño ajuste, leve ajuste, que vaya increciendo para tratar de alguna manera de frenar el aspecto del consumo, bajar el proceso inflacionario, teniendo en cuenta de que no hay una inversión que se ajuste a la oferta y la demanda de acuerdo a la demanda que existe y a la oferta que se ofrece? Sí, yo tengo la impresión que el gobierno tiene todavía margen para hacer algunas cosas. Creo que lo que dice Sargiotto, es probable que el gobierno esté dispuesto a usar el poder de fuego que tiene para tratar de disciplinar el mercado cambiario. Todo esto, bueno, siempre bajo el supuesto que no se caiga Brasil, porque bueno, si cae Brasil... Sí, estamos hablando sin... Nosotros ya el viernes que viene no venimos, ¿no? pero de todos modos... creo que tiene margen, no estoy muy seguro. Yo le iba a preguntar a Guillermo si ellos en la bolsa piensan que la decisión de quién va a ser el ministro es una señal importante, pero yo a veces tengo la impresión que el ministro que está ahora va a ser vicepresidente, fue casi ausente en las decisiones, digamos, por esto del piloto automático, ¿no? Y no sé si la designación del nuevo ministro, que no sé obviamente quién es, va a ser... En realidad, cuando en vida Néstor Kirchner se sabía que en la economía lo manejaba Néstor Kirchner. Justamente quien sea, digo, sabemos qué personas pueden aceptar con condicionamientos y cuáles otras no. Ajá. Digo, quien sea justamente va a ser toda una señal para el mercado, ¿no? Digo, salvando la distancia, van a ser economistas y uno conoce su background y demás. Lo que también hay que dejar claro es que uno está pintando una situación catastrófica, ¿no? El ROFEX, digo, está viendo 4.80 para agosto. Estamos 4.24, estamos 4... Digo, con lo cual a veces se acelera porque está muy metido en la cuestión del día a día. Digo, el aumento del tipo de cambio nominal tampoco es una...
No. Hay que ver qué es lo que pasa con la inflación justamente en todo ese periodo para ver qué le pasa al tipo de cambio real. Lo que es cierto es que la industria está muy complicada. La industria está realmente complicada con el tipo de cambio. El tipo de cambio real la está matando. Y nosotros hablamos mucho de la relación con Brasil. La relación de Brasil con Brasil no es cambiaria, ni por el lado de las exportaciones ni por el lado de las importaciones. Lo que explica las exportaciones es la tasa de crecimiento de Brasil. Ahí sí hay un peligro. Brasil no va a crecer al 7,5 como el año pasado, sino que va a crecer al 3,5 y las estimaciones de los organismos internacionales son 3,6 para el 2013. Y por el lado de las importaciones, eso está probado, depende del diferencial de crecimiento entre Argentina y Brasil. Claro. Entonces, si Brasil también frena, ahí en algunos sectores bien sensibles como calzados, como productos de blanco, electrodoméstico, también se prenden señales de alerta. Pero no es una cuestión cambiaria. A mí, por ejemplo, con Brasil, lo que me preocupa es la planta que Fiat está construyendo en Recife, en el estado de Pernambuco, que en el año 2014 va a producir 200.000 vehículos anuales. Claro. Porque nosotros sabemos que la industria automotriz argentina completa la capacidad de la industria automotriz brasileña. Claro. Ahora, si la capacidad brasileña no está al máximo de utilización, ¿qué pasa con la utilización de la capacidad argentina, no? Digo, salimos de cuestiones de muy corto y pensamos en el mediano, ¿no? 2014. Eso sí me preocupa. Además, coyunturas como la que pasaron en los 2 últimos años, donde Brasil tenía un tipo de cambio muy bajo, seguramente no se van a repetir, sea por lo que perdemos nosotros, en competitividad, en valor del tipo de cambio, y por lo que poco a poco va aflojando Brasil. Todo depende de lo que ocurra en el mundo. Si en el mundo las cosas se estabilizan, yo con Europa tengo dudas, pero si en el mundo las cosas se estabilizan, el inversor norteamericano y el europeo se van a dar cuenta de que las tasas de rentabilidad son muy bajas. ¿Dónde va a conseguir tasas altas? En los países emergentes. ¿Y cuál es el gran tentador de los emergentes? Brasil. Digo, por capacidad de ingreso, por población. Con lo cual, si las cosas en el mundo mejoran, Brasil tiene que prepararse para recibir otra vez todo ese aluvión de fondos que por el efecto flight to quality se ha venido a Estados Unidos y ahora van a volver, porque son de una magnitud tal que el Banco Central brasileño, con la cantidad de reservas y de instrumentos que tiene, no puede detenerlo. Con lo cual, si el mundo se estabiliza, vamos a ver otra vez una leve apreciación del real. Bien, señores. Estamos terminando. Tengo una última pregunta en relación a las empresas. O digamos, más que a las empresas, a los responsables de las decisiones de las empresas en la bolsa, en las reuniones de la bolsa. La percepción que tenés es que son muy optimistas, moderadamente optimistas o pesimistas en relación a la política económica a partir del 10 de diciembre. ¿Qué pregunta? Bueno, uno habla con mucha gente y hay un abanico bien amplio. Depende del sector. De todas formas, yo creo que las perspectivas no son malas. Y eso es lo que nosotros siempre decimos en el ciclo. Se agotan las fuentes de crecimiento, pero este año va a ser de un crecimiento muy aceptable del 5,5, y si el año que viene crecemos un 3,5, un 4, en un escenario también base moderado, siguen siendo años para hacer buenos negocios. Bien. Nada más. Lo único que queda preguntarte a qué hora abren las casas de cambio el lunes y nada más. No, ¿hasta dónde, nos quedan 1 minuto y medio, hasta dónde crees que esta diferencia de 4.27, 4.80, 4.90, porque decías vos que estaban cerrando en 4.80, 4.90... 4.87 puede sostenerse en el tiempo? Se va a sostener todo el tiempo y se va a ampliar mientras el gobierno no tome ninguna medida e indique alguna señal que lleve a los formadores de expectativas a pensar lo contrario. ¿Vos crees que esta actitud de la FIB de ir a controlar concretamente la casa de cambio... Es muchísimo peor. Alienta precisamente a eso? Es muchísimo peor. ¿Lo complican? Lo complica. Para mí incentivan mucho más la demanda. Sí, el tema es que el grueso de la demanda tampoco pasa por ahí, porque ese mercado no es el que mueve las cifras, y por lo tanto, hay mucha guita negra. Sí, por eso mi diagnóstico es que especialmente en los próximos meses para mí el gobierno va a ser muy rígido en el mantenimiento. Un gobierno que ha tenido tipo de cambio alto en buena parte de su gestión de modelo. Sí, pero hay herramientas, Néstor. La Abarric la hacen traer todos los dólares a la Argentina, liquidan, quiere decir que se transforma en pesos y los pesos le quedan acá. Arman operaciones de futuro entre y la Casa Central, donde finalmente la cierran con signo perdedor en beneficio de la Casa Central. Sí. Digo, echa la ley y echa la trampa. Hay mecanismos para que esos fondos vuelvan a salir del país. Sí.
Guillermo, muchas gracias. No, a ustedes por la venir. invitación. Señores, nos vemos el próximo sábado. El próximo ¿Parece? sábado. Chao, que tenga buen fin de semana.